la idea es analizar lo que es el alcance de nómina electrónica teniendo en cuenta la resolución 13 firmada el 11 de febrero del 2021 por parte de la DIAN. Comencemos analizando el alcance de lo que es el contrato individual de trabajo para que esto nos lleve a entender cómo debemos reportar nómina electrónica. Con base en el Código Sustantivo de Trabajo, artículo 22, el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, bien sea natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera se denomina empleador y la remuneración, cualquiera que sea su salario, perdón, cualquiera que sea su forma, se denomina salario. Existen tres elementos esenciales que conforman o configuran lo que es un contrato individual de trabajo. ¿Cuáles son esos tres elementos? Primero, que la actividad debe ser realizada personalmente por el trabajador, realizada por sí mismo. Segundo, debe existir una continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador por toda la duración del contrato. Obviamente todo aquello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador. Y finalmente, un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos estos tres elementos, se entiende que existe contrato individual de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Analicemos unos puntos adicionales del contrato individual de trabajo. Un mismo trabajador tiene contratos de trabajo con dos o más empleadores, salvo que haya pactado la exclusividad de servicios en favor de uno solo. Todo trabajo dependiente debe ser remunerado y el trabajador puede participar en las utilidades y beneficios de su empleador, pero ojo con esto, nunca asumir sus riesgos o pérdidas. Con base en esto vamos a comenzar respondiendo una de las preguntas más, digamos que más frecuentes respecto a nuestros, bueno, con respecto a nuestros clientes. ¿Cuál es la diferencia que existe entre un contrato individual de trabajo y un contrato de prestación de servicios? Cuando hablamos de un contrato individual de trabajo, nos remitimos a lo establecido en Código Sustantivo de Trabajo, artículo 23, en donde se nos indica que es una actividad realizada por sí mismo, existe una continuada subordinación y un salario como retribución del servicio. Cuando hablamos de un contrato de prestación de servicios, básicamente este tipo de servicios está reglamentado bajo Código Civil, artículo 1495, en donde se nos indica que un contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, a hacer, incluso a no ser alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de dos personas. Analicemos un poco la explicación de diferenciación entre un contrato Permiso, individual de Carlos, trabajo. disculpa. John, ¿puede silenciar algunos micrófonos que están abiertos? Porque no se escucha bien, por favor. Disculpa. Sí, sí, estamos Sí, ya silenciando gracias. micrófonos, gracias. Y por favor a todos, en la medida en que van ingresando, van silenciando micrófonos, gracias. Gracias, Carlos. Con el mayor gusto, John. Entonces, el contrato de prestación de servicios está reglamentado bajo Código Civil, artículo 1495. ¿Cuál es la diferencia entonces a nivel de el concepto entre contrato individual de trabajo y contrato de prestación de servicio? Primero, el objeto de un contrato de prestación de servicios es la ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación de una persona natural o incluso una persona jurídica en determinada materia. La autonomía e independencia del contratista es el elemento esencial de este contrato y es el punto que lo diferencia del contrato laboral. La naturaleza del contrato de prestación de servicios es temporal y por lo tanto su duración debe ser la requerida para ejecutar el objeto contractual convenido. Una diferencia importante que existe entre contrato individual de trabajo y contrato de prestación de servicios es que mientras en el contrato de trabajo existe un salario como retribución del servicio, en contrato de prestación de servicios lo que existe es honorarios que se pagan por la prestación del servicio. Finalmente, para reportar, para llevar a los costos o gastos de manera legal a tus esquemas contables un contrato individual de trabajo, debemos reportar este contrato individual de trabajo, las erogaciones mensuales, a través de nómina electrónica. Cuando nosotros queramos llevar una erogación de dinero como consecuencia de una prestación de servicios bajo un contrato de prestación de servicios, lo hacemos a través de una factura electrónica. ¿Quién expide la factura electrónica? El prestador de servicios. En contrato individual de trabajo, como todos ya lo sabemos, el trabajador no debe ni tiene por qué expedir una factura para que le paguen su salario. Entonces, al final del ejercicio, un contrato individual de trabajo se
lleva costos y gastos a través del documento nómina electrónica, mientras que un contrato de prestación de servicios se lleva a esquemas contables a nivel de costos o gastos deducibles a través de facturación electrónica. Con base en lo anterior, ¿cómo soportamos los costos de empleados outsourcing, más conocidos como empleados en misión? Si yo tengo una empresa denominada que se llama ABC, tengo unos empleados propios bajo contratos individuales de trabajo, yo reporto y puedo soportar esas erogaciones de esos costos a través de nómina electrónica que envío, reporto directamente a la DIAN por cada uno de mis empleados. Ahora bien, yo puedo tener empleados en misión cuyo servicio me lo está suministrando una empresa outsourcing. Esta empresa outsourcing tiene unos trabajadores a los cuales le remite su nómina electrónica correspondiente a las erogaciones directamente a la DIAN, pero para yo como empresa a veces soportar los costos de esos empleados en misión, esta empresa outsourcing me expide una factura electrónica por concepto de ese servicio que me está prestando esos empleados en misión. Continuemos ahora analizando algunas definiciones del artículo primero de la resolución 13. Beneficiario del pago. Se entiende como beneficiario del pago a las personas naturales vinculadas mediante una relación laboral o legal y reglamentaria. Incluso estamos, o bajo esquemas de beneficiarios del pago, incluimos a los pensionados. Calendario de implementación del documento soporte de pago de nómina electrónica. Es la programación establecida por la DIAN en la que se indican los plazos en los que se debe cumplir con el procedimiento de habilitación e iniciar con la transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del citado documento. Las personas que ya conocen facturación electrónica están, digamos que, acostumbradas al término CUFE, que es el Código Único de Factura Electrónica, es el identificador único e inequívoco por cada transacción documento electrónico de factura electrónica. Así como existe el CUFE, también existe el CUDE. El CUDE me sirve para identificar de manera inequívoca los documentos electrónicos derivados de una factura electrónica, como notas crédito electrónicas, como notas de electrónicas. Ahora bien, en nómina electrónica también existen estos identificadores únicos, inequívocos, se denominan CUNE, Código Único de Nómina Electrónica. Cuando hablamos del documento soporte de pago de nómina electrónica, básicamente nos referimos a un documento electrónico que tiene 3 elementos. ¿Cuáles son estos 3 elementos? Los valores devengados de un trabajador, los valores deducidos que se deducen de esos ingresos de los devengos de un trabajador y la diferencia. Finalmente, este es el ingreso que tiene el trabajador y que se reporta a la DIAN durante un periodo determinado. Notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica. Son documentos electrónicos que constituyen el medio por el cual se realizan ajustes por errores, bien sea aritméticos o de contenido. ¿Qué son las novedades reportadas dentro de un periodo? Son un elemento que permite informar aquellos eventos que se suscitan dentro del periodo de pago y que afectan la liquidación de los valores devengados de nómina y los valores deducidos. ¿Qué son los valores devengados de nómina? Son los conceptos que constituyen ingreso de nómina para el beneficiario del pago, bien sea trabajador o pensionado. Valor deducido de nómina son los conceptos que se detraen, se restan de los valores devengados de nómina por parte del beneficiario del pago y que hacen parte integral del documento electrónico de nómina electrónica. ¿Quiénes están obligados a reportar nómina electrónica? Si nosotros analizamos en profundidad la resolución 13, no vamos a encontrar una sanción o una multa como sí la había o como sigue existiendo para aquellos sujetos que no cumplan con su deber formal, de expedir factura electrónica. Todos conocemos que por estatuto tributario podemos ser acreedores a una sanción incluso hasta clausura del establecimiento si no expedimos factura electrónica. ¿Ok? En nómina electrónica no existen ese tipo de sanciones. Aquí lo más importante es tener en cuenta que si no generamos nómina electrónica a través del documento electrónico correspondiente, no vamos a poder llevar de manera legal esas erogaciones que son muy importantes a nuestros esquemas contables. Hoy en día, los documentos de nómina no electrónica se pueden llevar hasta el 100% a nivel de costos o gastos de las erogaciones empresariales. Solamente con el cumplimiento de los pagos de parafiscales, aportes de salud, etcétera, etcétera, se puede llevar esas erogaciones de manera legal a los costos o gastos empresariales. A partir de la fecha máxima
para comenzar a hacer la transmisión o hacer tu primera transmisión de XML en nómina electrónica, a partir de ese momento, si no comienzas a reportar nómina electrónica, esas erogaciones no las vas a poder llevar a tus costos o gastos empresariales. Entonces, aquí no hay, digamos, que una sanción como tal de cierre o clausura de establecimiento, pero sí, digamos, un esquema que puede ir, digamos, que en contravía de la supervivencia de las empresas, que es la posibilidad de llevar a sus costos o gastos pues, las erogaciones por nómina. Cuando hablamos del esquema de obligatoriedad, básicamente nos encontramos con que el artículo 616-1 del Estatuto Tributario establece que dependiendo del año va a haber un porcentaje máximo que podrá soportarse, un porcentaje máximo de erogaciones, de costos o gastos que podrá soportarse sin factura o sin documento electrónico. En el año 2020 fue el 30%, en el año 2021 está siendo el 20% y en el año 2022 va a ser el 10%. Dentro de esos documentos que aplican para ese porcentaje máximo que podrá soportarse sin documento electrónico, está la nómina electrónica. Si nos remitimos al artículo 80 de la resolución 42, numeral 5, digamos que se explica, se define por parte de la DIAN que el porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica de venta incluye a los demás documentos soporte de costos y deducciones en donde no se exija la factura de venta. Todos sabemos que un empleado no necesita expedir factura para que le paguen su salario. En ese sentido, digamos que la nómina no electrónica solamente podrá servir hasta un 20% para sustentar mis costos o gastos empresariales. Aquí hay que tener un punto claro muy importante. Con base en el concepto de la DIAN del 23 de octubre del 2020, todos estos 5 tipos de documentos que aplican para el porcentaje máximo que podrá ser soportado sin documento electrónico tienen una condición especial. Y es que estos documentos me seguirán sirviendo para deducción de costos o gastos hasta el 100% hasta que la DIAN reglamente cada uno de estos 5 tipos de documentos de manera electrónica. Pregunta frecuente y aprovechamos esta diapositiva para responderla. Es decir, que hoy en día, siendo marzo del 2021, ¿puedo seguir expidiendo nómina en papel y la puedo llevar al 100% de mis costos y erogaciones? La respuesta es sí. La puedes llevar a tus costos o gastos de manera legal a nivel contable. ¿Cuándo comienza a ser exigible o cuándo comienza a tener, digamos, que esa restricción del 20%? A partir de la fecha en donde tenga la obligación de hacer mi primera transmisión de XML. Antes me va a servir el documento de nómina no electrónica para soportar hasta el 100% los gastos y deducciones empresariales. Analicemos ahora los elementos que constituyen los documentos de nómina electrónica y los documentos electrónicos de nota de ajuste. Para esto nos remitimos a los artículos 5 y 17 del artículo de la resolución 13. Cuando hablamos del documento nómina electrónica, debemos tener en cuenta que tenemos o debemos que cumplir con 13 elementos que o hacen parte de este tipo de documentos. Estos son: número 1, que el documento debe estar denominado expresamente como documento soporte de pago en nómina electrónica. Número 2, que se identifica al sujeto obligado a generar y transmitir nómina electrónica. Artículo 4, resolución 13, lo acabamos de ver. 3, identificación del beneficiario del pago, empleado o pensionado. 4, código único de nómina electrónica de este documento soporte. 5, un consecutivo interno. Es obligatorio tener un consecutivo interno asignado por el sujeto obligado a generar nómina electrónica. Pero ojo con esto, este consecutivo no se debe solicitar a la DIAN. Es potestativo de quien está generando nómina electrónica el incluir ese consecutivo cuyo esquema lo maneja enteramente el sujeto obligado a reportar nómina electrónica. Se debe incluir los conceptos de devengos, deducciones y diferencia. Incluir contenido o cumplir con el contenido del anexo técnico de la resolución 13. Establecer el medio de pago de la contraprestación de los servicios pactados. Remitir la fecha y hora de generación. Incluir la firma digital del sujeto obligado a generar y transmitir nómina electrónica, cumpliendo con el acuerdo de las políticas de firma que establece la DIAN en la misma resolución 13 y que vamos a ver más adelante. Finalmente, la identificación del software y proveedor de soluciones tecnológicas si la tuviere. ¿Qué elementos debe incluir una nota de ajuste de nómina electrónica? Estar denominada como nota de ajuste de documento soporte de nómina electrónica, tener un consecutivo interno asignado por el sujeto obligado a generar y transmitir nómina electrónica, no hay necesidad de solicitarla a la DIAN. Incluir o definir un número y la fecha que se van a utilizar para la generación del código único de nómina electrónica.
establecer los devengos, deducciones y diferencia cuando esto aplique, lo vamos a ver más adelante, incluir el código único de nómina electrónica de la nota de ajuste de soporte, eh, establecer qué tipo de nota de ajuste vamos a remitir, si es una nota de ajuste de reemplazo o una nota de ajuste de eliminación, fecha y hora de generación de este documento, identificación del sujeto obligado a generar y transmitir nómina electrónica, identificación del beneficiario del pago, firma digital del sujeto obligado a generar y transmitir nómina electrónica de acuerdo a las políticas de firma de la DIAN, el código único de nómina electrónica que se está reemplazando con esta nota de ajuste de reemplazo. Ahora bien, analicemos los dos tipos de notas de ajuste. Cuando hablamos de una nota de ajuste de reemplazo, estamos hablando de una nota de ajuste tipo 1. Miremos el numeral 8. Cuando hablamos de una nota de ajuste de reemplazo, básicamente le estamos diciendo a la DIAN que no tenga en cuenta el documento nómina electrónica anterior de ese empleado, sino que tenga en cuenta este que le estamos remitiendo. Cuando hablamos de una nota de ajuste de eliminación, básicamente le estamos diciendo a la DIAN que cometimos un error. El sujeto o el empleado o el pensionado que estamos reportando a nivel de devengos, deducciones y diferencia es un empleado o que ya no trabaja con nosotros o que nunca trabajó con nosotros, y por ese motivo debemos utilizar una nota de ajuste tipo 2 de eliminación. Miren el numeral 8 del artículo 17. En ese tipo de notas de eliminación ni siquiera hay que incluir devengos, deducciones ni diferencia, ni siquiera la identificación del beneficiario del pago, porque le estamos diciendo a la DIAN que esa información, por favor, no la tenga en cuenta. En estos casos, la DIAN en realidad no elimina físicamente de sus bases de datos esta información, simplemente las marca como eliminación para mantener la trazabilidad. Lo importante es que estos datos ya no afectan los ingresos o deducciones de los sujetos que están siendo reportados como o bajo un esquema de una nota de ajuste de eliminación. Un elemento a tener en cuenta dentro de los XML que se reportan a la DIAN es el elemento novedad. Para tener, digamos, que un acercamiento más histórico a cómo ha sido la evolución de la novedad, permítame comentarles que este elemento no estuvo incluido en el proyecto de nómina electrónica, pero finalmente en la resolución como tal sí quedó incluido. ¿Por qué es tan importante la novedad? Las novedades reportadas dentro de un periodo son un elemento que permiten informar aquellos eventos que se suscitan dentro del periodo de pago y que afectan la liquidación de los valores devengados de nómina y los valores deducidos. Básicamente nos indica que si existe algún esquema o elemento que cambió de manera contractual los devengos y deducciones de un empleado. En este sentido, como no podemos enviar un solo elemento XML dentro de un periodo con cálculos diferentes para dos salarios, pues requiero enviar dos elementos coexistentes, dos XMLs coexistentes, en donde le diga a la DIAN, vea, señores DIAN, en los primeros 15 días del periodo que voy a reportar, el empleado 1 tuvo un contrato 1 en donde tenía un salario específico y al final los ingresos, calculando devengos y deducidos, fue de 490 pesos. Ese empleado, a partir del día 15, lo cambié, le di la oportunidad de trabajar en otra área de la compañía, sigue siendo el mismo empleado 1, pero bajo un contrato 2. Básicamente, ¿qué le digo a la DIAN? Esta novedad tiene un CUNE de novedad, CUNE NOV C3D4, y este C3D4 coexiste con el CUNE A1B2. ¿De qué manera? De que este nuevo CUNE tiene unos valores devengados y unos deducidos calculados para un salario o con base en un salario distinto al de los primeros 15 días. En ese sentido, los ingresos del trabajador en los primeros 15 días fueron 490 pesos, en los segundos 15 días fueron 1.030 pesos. En total, ese empleado tuvo unos ingresos de 1.520 pesos por concepto de novedad. Este es el tercer elemento que debemos tener en cuenta y aplica cuando haya cambios contractuales que me imposibiliten en un solo XML hacer los cálculos de devengos y deducciones de un empleado. Si hablamos de las diferencias que existen entre novedades y ajustes, primero debemos remitirnos a lo que para el Ministerio de Trabajo, Decreto Único Reglamentario, se considera novedad. ¿Qué son novedades para el Ministerio de Trabajo? El ingreso de un trabajador, la incapacidad del trabajador, vacaciones del trabajador, licencias y suspensiones de trabajo no remuneradas, modificaciones de salario, egreso de un trabajador, cambio de nombre o razón social del empleador, cambio de actividad económica principal. Aquí queremos hacer un alto en el camino para entender y para explicarles una conceptualización básica. No quiere decir que cada vez que ingresa un trabajador a mi empresa va a tener que generar dos XMLs,
o cada vez que se genera una incapacidad un trabajador va a generar 2 XMLs, o si cambia de nombre o razón social el empleador debe generar 2 XMLs, no. De hecho, una de las condiciones específicas para que la DIAN acepte una novedad es que exista un documento soporte nómina electrónica dentro del mismo periodo ya vigente antes de enviar esa novedad. En ese sentido, como para tener una conceptualización un poco más aterrizada, si nosotros tenemos actualmente transmitido a la DIAN un XML con unos cálculos basados en un salario y que se imposibilite reemplazar ese XML con otro XML para que la DIAN tenga una visión clara de los ingresos del trabajador, pues debo remitirme a generar XMLs coexistentes o complementarios. En el 95% de los casos, ¿cuáles son estos escenarios? Cuando hay cambio de salario en un mismo periodo, como estamos viendo en esta diapositiva y como lo vamos a ver en profundidad con unos ejemplos más adelante. Con base en artículos 5 y 17, la representación gráfica deberá contener como mínimo esos 3 elementos que están en cada uno de esos 2 artículos, para que el empleado, el pensionado, pueda ver todos los conceptos de devengos y deducciones que le afectan y que están siendo reportados directamente a la DIAN. Aparte de estos 2 elementos que deben estar en las representaciones gráficas, debemos incluir un código QR, un código de 2 dimensiones. Básicamente, este código QR es un elemento o un cuadrado de 2 centímetros por 2 centímetros como mínimo, para que pueda ser leído por cualquier dispositivo, y le va a permitir al empleado o a un pensionado, escanearlo con su celular y que lo lleve directamente a la URL de la DIAN, en donde se va a enterar de cuáles fueron los ingresos o los devengos y las deducciones que le aplicaron en un periodo. Y saber si eso que le está reportando es exactamente lo que le están mostrando en el papel y hacer auditoría. O si es del caso, si no es consistente la información, remitirse ante su empleador para que genere una nota de ajuste. Incluso si la información es consistente entre lo que ve en el papel y lo reportado a la DIAN, pero el trabajador sabe hablar con su empleador para que se generen este tipo de notas de ajuste. Entonces, para tener representaciones gráficas que cumplan con la reglamentación, artículo 24 de resolución 13, primero se debe cumplir con los 3 elementos que ya analizamos tanto para artículo 5 como para artículo 17, y adicional a eso tener los códigos QR de 2 dimensiones que permitan en representaciones gráficas hacer seguimiento por parte de empleados y pensionados. Alcance de la validación, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Independientemente que nosotros obtengamos de parte de la DIAN una application o una validación de que ese documento electrónico está correcto, eso no quiere decir que estamos cumpliendo al 100% con Código Sustantivo de Trabajo, con Decreto Único Reglamentario del Ministerio de Trabajo, con Decreto Único Reglamentario del Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Lo que nos está indicando el Application Response es que electrónicamente cumplimos con las especificaciones que nos impone el anexo técnico, digamos, cada uno de o un XML de documento de ajuste. Pero aparte de digamos que esta responsabilidad formal de transmitir información, también existen responsabilidades de tipo sustancial. ¿Cuál es la diferencia entre una responsabilidad formal y una responsabilidad sustancial? Una responsabilidad formal es básicamente la obligación que tienen los contribuyentes o los sujetos de reportar de manera consistente y apegada a la ley información para que sea controlada y revisada por el ente fiscal. Una responsabilidad sustancial es, si yo reporto, digamos que mi declaración de impuestos, eso es cumplir con mi deber formal, pero mi deber sustancial es pagar esos impuestos de manera efectiva. En nómina electrónica, mi deber formal es reportar ingresos o devengos y deducciones que aplican para un empleado en un periodo, pero mi responsabilidad sustancial ya directamente con el empleado es pagar eso que le estoy reportando a la DIAN. Entonces, por más de que tengamos una validación tecnológica a nivel de application response, eso no quiere decir que cuando la DIAN nos visita nos diga, vea, señores, empresa XYZ, ustedes incumplieron con el Código Sustantivo de Trabajo porque no reportaron este concepto donde debían reportarlo. Ah, no sé, qué pena con ustedes, señores DIAN, yo tengo aquí una application responde que eso está bien. Eso no es así. ¿Por qué? Porque en el artículo 16 de la resolución 13 se nos indica que si bien la DIAN realiza, digamos que una validación tecnológica, la responsabilidad sobre la exactitud, contenido y cumplimiento de requisitos de tipo formal y sustancial de los instrumentos objeto de la validación
corresponden al sujeto obligado a reportar nómina electrónica. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El plazo para el cumplimiento de la transmisión de nómina electrónica está establecida en el artículo 8 de la resolución 13, en donde se nos indica que los sujetos obligados a reportar nómina electrónica deberán realizarlo dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al cual corresponde el pago o abono en cuenta. Es decir, aquí no vamos a tener un esquema en donde yo tengo que tener una application response de validación para proceder con el pago. De hecho, yo hago el pago y después yo reporto a la DIAN de dónde salieron las devengos y deducciones que generaron realicé en el mes anterior. En ese sentido, y para, digamos, alinearnos con el ejemplo, si hacemos el pago en abono a la cuenta del empleado o del pensionado el 30 de junio, voy a tener hasta el 10 de julio para reportar la información, los devengos, deducciones y diferencia que hicieron o que sirven de base a ese pago que yo ya realicé a ese empleado. ¿Cómo debo cumplir ese deber formal de transmitir nómina electrónica? A través de un reporte de devengos acumulados, deducciones acumuladas y una diferencia de estos dos elementos. Aquí respondemos una de las preguntas más frecuentes. Señores de Tairona, señores de Factory HK, yo en este momento genero nómina o pago nómina cada semana o de manera quincenal. Es decir, que yo debo generar 2 XMLs en el mes, el 15 y el 30. La respuesta es no. Usted puede seguir haciendo sus pagos sin ningún problema cada 15 días, cada semana, cada 5 días. No hay ningún problema. Usted lo puede hacer como usted lo tenga acordado contractualmente o a través del contrato laboral de trabajo con su empleado. Lo que sí le pido, como DIAN, es que haga un acumulado de deducciones y de devengos de ese empleado, de manera que me transmita un solo XML en los 10 días siguientes al mes en que usted generó ese pago. De esa manera, usted me reporta esa información. ¿Qué pasa si tenemos impedimentos para la transmisión? Digamos que de manera consistente con lo que conocemos a nivel de facturación electrónica, en nómina electrónica, si la plataforma de la DIAN presenta inconvenientes tecnológicos, a nivel de artículo 13 se establece que vamos a tener hasta 48 horas que la DIAN supera esos inconvenientes tecnológicos. Aquí es muy importante almacenar en nuestros sistemas de nómina esos eventos de error de la DIAN que ocasionaron que no cumpliéramos con el plazo establecido en el artículo 8, es decir, los 10 primeros días del siguiente mes. ¿Por qué? Porque es posible que la DIAN nos visite y nos diga, vea, yo tengo aquí reporte un XML suyo que lo generó el 13 de tal mes. En ese sentido, usted no me cumplió con el proceso. No, qué pena con usted, señor DIAN. Yo tengo aquí un log de las respuestas que usted me dio a nivel de plataforma y me generó aquí un error 500 en donde usted estaba básicamente con inconvenientes tecnológicos y por eso no lo pude enviar en el plazo. Cuando ya tuve, digamos que la confirmación de que su plataforma estuvo otra vez arriba, pues procedí a hacerlo y eso se presentó pues el 13 de este mes. Con eso, digamos que tenemos toda la argumentación por si tenemos visitas de auditoría por parte de la DIAN. También puede ocurrir que nuestra propia plataforma tenga impedimentos tecnológicos para transmitir y cumplir con los 10 primeros días del siguiente mes al cual yo hago el pago. En ese sentido, también la resolución 13 nos da hasta 48 horas contadas a partir del día siguiente, digamos que cuando se restablezca el servicio informático de mi plataforma tecnológica. Si eso me llega a pasar, es muy importante que mantenga a mi nivel de registros tecnológicos o de actas que se presentó ese inconveniente y tener, digamos, que las pruebas de qué pasó a nivel de mi sistema de información, etcétera, etcétera, o si hubo una caída de internet, lo que haya ocurrido, para que si después se presentan auditorías o visitas por parte de la DIAN, digamos que tener todas las pruebas que correspondan. El plazo para el cumplimiento periódico de la transmisión está establecido en el artículo 8. Cuando nosotros hablamos de los calendarios establecidos en la resolución 13, nos vamos a encontrar que existen 3 calendarios. Todos esos calendarios tienen una fecha máxima para iniciar. Pero ojo con esto. Una cosa es hablar de la fecha máxima establecida en calendario y otra la fecha de la primera transmisión. ¿Qué nos dice el artículo 8 con respecto a la primera transmisión? Señores, así ustedes estén viendo en artículo 6 que existen 3 calendarios en donde se les indica que hay una fecha máxima para transmitir nómina electrónica, no
me deben transmitir los XMLs el 1 de julio del 2021, supongamos para el grupo número 1. Cuando hablamos de la primera transmisión y hablamos de la fecha máxima, la DIAN lo que nos está diciendo es, vea señores, a partir del 1 de julio ustedes van a comenzar a hacer el reporte acumulado de devengos y deducciones para hacer la primera transmisión de XML entre el 1 de agosto y el 10 de agosto del 2021. Aterricemos un poco este concepto. Esto quiere decir que el primer año, entonces yo voy a tener en realidad 11 transmisiones. ¿Por qué? Porque el primer mes lo voy a digamos que a dedicar para construir ese reporte acumulado de devengos y deducciones y hacer la primera transmisión a partir del siguiente mes. A partir del segundo año ya sí voy a seguir transmitiendo pues las 12 veces. Esto es importante tenerlo en cuenta para el momento en que vamos a definir cuántas transacciones vamos a necesitar el primer año o el periodo que se requiere de habilitación y mientras la DIAN genera, digamos que los esquemas para que las empresas puedan cumplir con esta obligación formal. Este análisis lo vamos a ver también a través de un ejemplo más adelante en la presentación. Implementación anticipada. La implementación anticipada aplica para quienes quieran hacerlo antes de la fecha que les aplica en alguna de los dos calendarios que vamos a ver en resolución, perdón, en el artículo 6 de resolución 13. Con base en esto, la DIAN nos hace, digamos que una salvedad importante. Si bien existen 3 calendarios para implementar nómina electrónica, solamente la DIAN permite que haya implementación anticipada para los calendarios 1 y 2, es decir, para aquellos sujetos cuya obligatoriedad depende del número de empleados que tengan a partir de la fecha o en la fecha en que se habilita digamos que inicia la plataforma de habilitación de nómina electrónica en el país, o para el calendario número 2, que aplica para aquellos sujetos que adquieran la obligación de reportar nómina electrónica después del 11 de febrero del 2021. Es decir, nuevas empresas o empresas que comenzaron ya a generar o a tener empleados a través de contratos individuales de trabajo. Cuando hablamos del calendario número 3, que aplica para aquellos sujetos que no están obligados a facturar electrónicamente, la DIAN indica que para estos sujetos no aplica la implementación anticipada. Consistentemente con esto, vamos a manejar 2 grandes fechas para el cumplimiento y poder deducir al 100% las erogaciones de la nómina electrónica. Cuando hablamos de los calendarios 1 y 2, todos los documentos, los soportes de nómina no electrónica me van a servir hasta el 100%, siempre y cuando pues obviamente pague para fiscales, aportes de salud, etcétera, antes de la fecha de la primera transmisión. Después de la fecha de la primera transmisión, ya debo comenzar a generar, reportar nómina electrónica, so pena de que no pueda llevar esos costos o gastos a mis esquemas contables de manera legal. Si después de la fecha de la primera transmisión que les explicamos anteriormente por artículo 8, continúo generando documentos de nómina de manera no electrónica, solamente en el año 2021 voy a poder deducir hasta el 20% de esas erogaciones de manera legal. Es importante también tener en cuenta que en los procesos de habilitación ya no se va a requerir correo electrónico para que el empleado reciba estos documentos. Eso no quiere decir que de facto HK como un valor agregado lo va a incluir dentro de su plataforma. Obviamente para las personas que lo quieran utilizar, si no quieren incluir un correo electrónico de un empleado para que reciba su nómina, pues no va a ser obligatorio. Pero vamos a tener esa opción a través de la alianza DEPTA-IRONA de Factory HK. Cuando hablamos de sujetos no obligados a facturar electrónicamente, la DIAN nos dice que no pueden aplicar implementación anticipada y que deben esperar a hacer su primera transmisión entre el 1 y el 10 de junio del 2022. ¿Por qué? Porque su esquema de, digamos que fecha máxima es 31 de mayo del 2022. A partir de eso, entonces, vamos a tener este tipo de sujetos los 10 primeros días de junio para hacer su primera transmisión. Si no comienzan o si no hacen su primera transmisión de nómina electrónica del 1 de junio al 10 de junio del 2022, a partir de esa fecha, esa nómina no electrónica les va a servir para deducir solamente el 10% a nivel de costos o gastos. ¿Por qué el 10%? Porque tengamos en cuenta que ya vamos a estar en el año 2022. A nivel de nómina electrónica existe un principio muy, pero muy importante que se llama el principio de interacción. El principio de interacción básicamente nos indica que debemos garantizar la inclusión de funcionalidades que permitan la interacción de la información que contenga la nómina electrónica con la retención en la fuente, las cuentas por pagar y cuentas por cobrar, gastos y la información contable y tributaria que legalmente sea exigible a través de los anexos técnicos. Entonces, ¿por qué es importante el principio de interacción?
Porque si yo le estoy reportando a la DIAN que un empleado durante un año tuvo 1.200 pesos de ingresos y finalmente yo como empresa le expido a mi empleado un documento de ingresos y retenciones en donde indique que ese empleado en realidad tuvo ingresos de 1.000 pesos, pues la DIAN me va a decir, a ver, seamos consistentes. Usted me está diciendo que ese empleado tuvo 1.200 pesos de ingreso y sobre eso yo lo obligo a que él cumpla con su obligación, supongamos, formal de reportar, no sé, esquemas de pago de retención en la fuente. De pronto no tiene obligación sustancial porque no pasa o digamos que no le da para pagarlo, pero por lo menos la obligación formal de reportarlo. Pero con lo que usted le está dando a ese empleado, ni siquiera tiene la obligación formal de reportarlo. Entonces debe haber un principio de interacción de la información. Este principio de interacción, de hecho, también existe para los esquemas de facturación electrónica y es algo o es un elemento que la DIAN va a reglamentar posteriormente. En este momento no existe una reglamentación tecnológica de interacción de la información, pero ya está escrita en el artículo 19 y esperamos que la reglamentación llegue próximamente. Ahora bien, teniendo en cuenta el principio de interacción, la conservación de los documentos soporte de nómina electrónica, teniendo en cuenta obviamente los esquemas de interacción, será la tiempo o el periodo de la firmeza de la declaración tributaria que haga ese empleado. En el Estatuto Tributario, artículo 714, se nos indica que la declaración tributaria quedará en firme si entre los 3 años siguientes a la fecha de vencimiento no se ha notificado requerimiento especial por parte de la DIAN para que haya un cambio. Ahí ya queda en firme. Es decir, durante esos 3 años el empleador debe guardar los XMLs soporte de esta nómina electrónica. También el empleado. De hecho, también eso va a estar en la plataforma de Factor SK y también lo va a tener la DIAN. Pero es importante que tengamos en cuenta que por lo menos debemos tener los documentos soporte nómina electrónica que tengan, digamos que relación con las declaraciones tributarias. Ahora bien, si una declaración tributaria se presenta de manera extemporánea, los 3 años de firmeza de esa declaración extemporánea comienzan a contar a partir de la fecha de extemporaneidad que digamos que utilizó el empleado para presentar dicha declaración. Pregunta frecuente: ¿cuántos documentos o cuántos XMLs debo reportar de mi empresa para reportar nómina electrónica? Yo puedo hacer un XML generar de todos mis 50 empleados para que con base en ese XML, pues la DIAN me diga si están bien o mal en un solo XML. La respuesta es no. Con base en el anexo técnico, página 6, se nos indica o la DIAN especifica que debe existir al menos un documento de este tipo por cada empleado que tenga la empresa por mes. De hecho, el nombre del documento de nómina electrónica se denomina nómina individual. Perdón. Esto quiere decir que al menos tú me debes enviar un documento de nómina electrónica al mes por cada empleado que tengas. ¿Por qué al menos uno? Porque pueden existir o novedades que son elementos coexistentes o notas de ajuste que me reemplacen el anterior. ¿Ok? Ahora, más adelante cuando analicemos los esquemas de integración, ustedes van a poder seguir enviando, digamos que un reporte consolidado de todos sus empleados con toda la información a nivel de devengos, deducciones y diferencias. Imaginémonos si quieren un Excel, siguiendo con el ejemplo, 50 empleados, cada empleado con su información diferenciada, pero en un solo archivo. La misión de Factor HK es tomar esa información y reportar uno a uno, construir uno a uno los XMLs que se dan a la DIAN para que la DIAN uno a uno me diga si ese empleado que dio está bien de cumplimiento de anexo técnico o esté mal para cada una de la información que aplique para cada uno de ellos. Analicemos ahora la política de firmas de la DIAN. En el punto 7.5 del anexo técnico, la DIAN especifica la política de firma que aplica para nómina electrónica y que de hecho coexiste con el mismo alcance de firma electrónica para otro tipo de documentos electrónicos como es factura electrónica y como próximamente vamos a sacar al mercado documento con alcance de título valor a nivel de radial y a nivel de recepción para cerrar, digamos que el ciclo del título de la factura electrónica como título valor. Existen 2 formas para firmar o para que los sujetos puedan firmar de manera legal los elementos o documentos electrónicos que se transmiten a la DIAN. 1, que el que firme sea el sujeto obligado o el empleador. ¿Ya? Que estos sujetos sean los firmantes vinculados a la persona natural o jurídica que ha cumplido con la habilitación como sujeto obligado para reportar nómina electrónica. Este elemento es legal, de esta manera
es una de las dos opciones para reportar y firmar nómina electrónica, y es el elemento que utiliza la alianza Adepta Irona de Factor HK para que sus clientes puedan utilizar su propio certificado digital, su propia firma electrónica para firmar cada uno de los XML de sus empleados que van directamente a la DIAN. Aparte de esto, en la política de firmas de la DIAN existe otra opción, que es que no se haga con un certificado digital propio, sino que se utilice a un proveedor de soluciones tecnológicas como como mandatario o como apoderado que firma en mi nombre. La política de firmas de la DIAN dice, eso es perfecto, o sea, es legal, se puede hacer, pero ojo, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 22 de la resolución 13. ¿Qué dice el artículo 22 de la resolución 13? Cuando el sujeto obligado que genera y transmite el documento soporte de nómina electrónica realiza este proceso a través de un tercero, el citado tercero deberá estar previamente habilitado por la DIAN, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 572 y 573 del Estatuto Tributario. ¿Qué nos dice el Estatuto Tributario con respecto a estos artículos? A nivel de artículo 572, básicamente el Estatuto Tributario nos dice los sujetos o las figuras más utilizadas, válidas para ser, digamos que representados por un tercero. A nivel de facturación electrónica, las figuras o la figura más utilizada básicamente son mandatarios o apoderados generales. Estos sujetos pueden, digamos que cumplir el deber formal de reportar nómina electrónica en mi nombre sin ningún problema, porque digamos que está reglamentado por Estatuto Tributario. También el Estatuto Tributario nos indica que existe una responsabilidad subsidiaria de los representantes ante el incumplimiento de deberes formales de sus representados. Los obligados al cumplimiento de deberes de terceros responden subsidiariamente cuando omitan cumplir tales deberes por las consecuencias que se deriven de su omisión. Entonces, básicamente cuando tú tienes un apoderado, si ese apoderado no cumple por alguna razón, esa persona se vuelve solidariamente responsable porque tú también estás dejando de cumplir. Entonces, aquí hay una responsabilidad subsidiaria muy importante y que debemos tener en cuenta cuando estamos, digamos que contratando el servicio de cumplir con un deber formal propio a través de un tercero. Con respecto al procedimiento, al proceso para poder hacerlo a través de un tercero, hoy digamos que hemos sido testigos de que hoy digamos que existen procesos tecnológicos que son mandatarios o apoderados de terceros para firmar en su nombre, digamos que este tipo de documentos, no solo nómina electrónica, sino factor electrónica. La DIAN inicialmente en anexo técnico 1.7 estableció un procedimiento para enviar los contratos de mandato a través de un FTP que finalmente pues no lo terminó de implementar. La DIAN en este anexo técnico 1.0 de nómina electrónica nos dice, vea señores, finalmente el FTP no es lo que vamos a utilizar para que las personas formalicen que están actuando ante la DIAN a través de un tercero, sino que lo vamos a hacer a través del RUT, del Registro Único Tributario, del mandatario, del proveedor de soluciones tecnológicas que está brindando ese servicio. Entonces, ahora, para utilizar un certificado digital prestado, un certificado digital de un tercero, primero deberá mediar digamos que aparezca la calidad de que ese mandatario, ese representante tiene esa calidad dentro de su RUT, antes de poder, digamos que, brindar este servicio de representante. Con base en esto, y si lo aterrizamos un poco más, el certificado digital a nivel de nómina electrónica, y no solo a nivel de nómina electrónica, de factura electrónica, documento, título valor con alcance, documento con alcance de título valor, esquema de remitir eventos de aceptación de una factura para que se pueda negociar de manera electrónica, debe tener, digamos que una firma que incluya un atributo de no repudio. Si no incluye un certificado digital, un atributo de no repudio, esa transacción se rechaza por parte de la DIAN. ¿Qué significa el principio de no repudio o el atributo de no repudio? Con base en Wikipedia, no repudio se refiere a un estado de negocios donde el supuesto autor de una declaración no es capaz de desafiar con éxito la validez de declaración o contrato. El término es a menudo visto en un entorno legal donde la autenticidad de una firma está siendo desafiada y por lo tanto se está repudiando. Eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque la DIAN, con base en esa firma, genera un estatus, genera digamos que una definición de un documento XML. O lo acepto o lo rechazo. Si yo lo acepto y yo doy como aceptado ese documento, después no me pueden venir a decirme, no, es que ese documento no lo transmití yo, eso es un principio de no repudio. ¿Y cómo garantizo yo un principio de no repudio? A través de un certificado digital con un atributo de no repudio. Si finalmente esto lo aterrizamos a los escenarios que pueden ocurrir,
El sujeto no obligado a reportar nómina electrónica, al aceptar a un proveedor de soluciones tecnológicas como mandatario, básicamente está diciendo que los documentos que ese proveedor de soluciones tecnológicas, como su apoderado, remita, pues básicamente no los va a poder repudiar porque lo está haciendo a través de un contrato que tiene con ese mandatario. Y el proveedor de soluciones tecnológicas no puede repudiar, perdón, no puede repudiar los documentos firmados ante la DIAN. ¿Ok? Esto quiere decir, y como lo vamos a ver, y como lo hemos visto a nivel de mercado, los proveedores de soluciones tecnológicas que utilizan este esquema de ser mandatarios o apoderados de tercero, típicamente tienen un solo certificado digital comunal que prestan a todos sus clientes para que a través de ese certificado digital puedan transmitir nómina electrónica a la DIAN. Esto, como lo estamos viendo, es legal, es válido, pero tiene unas implicaciones importantes que debemos tener en cuenta antes de contratar este tipo de servicio, porque implican que estamos cumpliendo formalmente a través de un tercero y lo que no haga de tercero, pues básicamente nos involucra a nosotros. Y que ese tercero, al tener un certificado digital comunal conocido por muchísimos clientes, existen proveedores tecnológicos con más de 20,000 clientes, en donde todos los 20,000 firman con un solo certificado digital, pues obviamente hace que todos se conozcan el certificado digital del otro y sea una plataforma susceptible a que se puedan presentar suplantaciones y si se presenta una suplantación utilizando un certificado digital con un atributo de no repudio, esas transacciones no se pueden negar cuando se transmitan directamente a la DIAN. Esta política de firmas no solo aplica para nómina electrónica, sino también para factura electrónica y todas las resoluciones que en este momento estamos poniendo, digamos que llevando a implementación en Colombia. Supongamos, en facturación electrónica, resolución 42, artículo 70, se nos indica que la obligación formal de facturar podrá ser cumplida por el proveedor tecnológico o un tercero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 572 y 573 del Estatuto Tributario, tal cual lo que acabamos de hacer con nómina electrónica. Y aquí se nos indica que debe existir, previo a que yo sea tu mandatario o tu apoderado, que esa calidad, ese atributo esté, digamos que, habilitado, aprobado, incluido dentro del registro único tributario del sujeto del proveedor de soluciones tecnológicas que está actuando como tu mandatario o apoderado para transmitir nómina electrónica ante la DIAN. Analicemos ahora los calendarios de implementación de nómina electrónica que aplica para los sujetos de acuerdo con el número de empleados. Existen 6 grupos del calendario número 1 y digamos que la diferenciación está en el número de empleados que tenga a la fecha del inicio de la habilitación, es decir, el 31 de mayo del 2021. Si el sujeto, el 31 de mayo del 2021, tiene más de 251 empleados, el 1 de julio del 2021 debe comenzar a estructurar el conjunto o el reporte acumulado de devengos y deducciones y hacer su primera transmisión de los más de 251 XML de nómina electrónica en los 10 primeros días de agosto del 2021. Si el sujeto el 31 de mayo del 2021 tiene entre 101 y 250 empleados, a partir del 1 de agosto comienza a construir el reporte acumulado de devengos y deducciones y hace su primera transmisión de XML en la primera semana de septiembre del 2021. Si el sujeto el 31 de mayo del 2021 tiene 11 a 100 empleados, a partir del 1 de septiembre del 2021 comienza a construir el reporte de devengos y deducciones y hace su primera transmisión los 10 primeros días de octubre del año 2021. Si el sujeto el 31 de mayo tiene entre 4 y 10 empleados, el 1 de octubre o a partir del 1 de octubre del 2021 comienza a construir su reporte de devengos y deducciones acumuladas para hacer efectivamente su primera transmisión en los primeros 10 días del mes de noviembre del 2021. Si el sujeto el 31 de mayo del 2021 tiene entre 2 y 3 empleados, a partir del 1 de noviembre comienza a construir su reporte de devengos y deducciones acumuladas y hace su primera transmisión en los 10 primeros días de diciembre del 2021. Finalmente, si el 31 de mayo del 2021 el sujeto solamente tiene un empleado a reportar por contrato individual de trabajo, comienza a construir el reporte acumulado de devengos y deducciones a partir del 1 de diciembre del 2021 y hace su primera transmisión de XML los 10 primeros días de enero del 2022. El calendario de implementación permanente aplica para aquellos sujetos que requieran que adquieran la obligación de reportar nómina electrónica después de la firma de la resolución 13, es decir, después del 11 de febrero del 2021.
Estos nuevos sujetos, que pueden ser nuevas empresas o sujetos que comiencen a tener contratos individuales de trabajo con sus empleados y comiencen a generar pagos de nómina, tendrán un plazo de 2 meses contados a partir de la realización de los pagos o abonos en cuenta derivados de una vinculación laboral para comenzar a cumplir con su obligación formal de transmitir nómina electrónica a la DIAN. Finalmente, existe el calendario de implementación para sujetos no obligados a expedir factura electrónica de venta. En el tercer calendario, la fecha de inicio de habilitación es el 31 de marzo del 2022. La fecha máxima para iniciar, es decir, para comenzar a construir digamos que el reporte de devengos y deducciones acumuladas es el 31 de mayo del 2022 y la fecha para hacer su primera transmisión es en los primeros 10 días del mes de junio del 2022. Analicemos cuáles son los sujetos obligados a facturar electrónicamente y obviamente con respecto a estos, saber cuáles sujetos deben esperar hasta el año 2022. En la resolución 42 se establecen 2 tipos de sujetos. A nivel de título 3, sujetos obligados a expedir factura de venta, sujetos no obligados a expedir factura de venta. Cuando hablamos de estos 2 tipos de sujetos, nos encontramos que en el título 4 de la resolución 42 se nos habla de los sujetos obligados a facturar electrónicamente. Estos sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta son aquellos sujetos obligados a expedir factura de venta y o documento equivalente. Con base en esto, los 6 grupos de sujetos obligados a generar factura electrónica y por ende a reportar nómina electrónica si tienen contratos individuales de trabajo y quieran llevar esos costos de manera legal a sus esquemas contables, son aquellos que cumplen al menos una de estas primeras 6 condiciones. O que sean responsables de IVA, o que sean responsables del Impuesto Nacional del Consumo, o que sean comerciantes que ejerzan profesiones liberales, que sean ganaderos, agricultores, que deban expedir factura, es decir, ingresos superiores a 3.500 VTs, o que sean sujetos comerciantes, importadores o prestadores de servicios sobre las ventas a consumidores finales, sujetos que sean tipógrafos y litógrafos, así no sean o que no sean responsables de IVA, y los sujetos que opten por el régimen de tributación simple. Pregunta frecuente. Yo en realidad no hacía parte de ninguno de estos 6 tipos de sujetos, pero comencé a facturar electrónicamente de manera voluntaria porque básicamente me estaba quedando fuera del mercado. Yo soy un sujeto obligado a facturar electrónicamente o cumplo, digamos, con la condición para ya tener también que reportar nómina electrónica con los esquemas de grupos 1 y 2 del artículo 6 de la resolución 13. Con base en resolución 42, artículo 1, numeral 20, dentro de la definición de facturadores electrónicos se incluye a los sujetos que sin estar obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, opten por expedir factura electrónica de venta. Es decir, los sujetos que están cumpliendo con su deber formal de facturar electrónicamente, expedir factura electrónica de manera voluntaria, hoy se consideran como sujetos obligados a facturar electrónicamente y como tal deben transmitir nóminas electrónicas, obviamente si esto les aplica. Aparte de la obligatoriedad que se genera para los distintos tipos de, digamos que condiciones que analizamos anteriormente, si un sujeto no se encuentra obligado a expedir factura electrónica de venta en relación con la actividad económica principal inscrita en el RUT, pero tiene una actividad secundaria que sí lo obliga a generar factura electrónica, señoras y señores, es un facturador electrónico y por ende debe cumplir con su obligación formal de remitir nómina electrónica con base en los calendarios 1 y 2 de la resolución 13, artículo 6. Entremos en materia. Cuando hablamos de los grandes, digamos que bloques que contiene o que hace parte de la nómina electrónica, hablamos de devengados, que también se les dice devengos, y deducciones. Cuando hablamos de devengos, hablamos básicamente de 17 conceptos: sueldo, transporte, horas extras, vacaciones, primas, cesantías, incapacidades, licencias. Dentro de licencias incluimos maternidad o licencia de paternidad, licencia remunerada, licencias no remuneradas. También incluimos conceptos de bonificaciones, auxilios, huelga legal, otros conceptos, compensaciones, abonos electrónicos, comisiones, pagos a terceros y anticipos. Cuando hablamos de deducciones, básicamente hablamos de 9 conceptos: salud, fondo de pensión, actividad pensional, sindicatos, sanciones, libranza, pagos a terceros, anticipos, otras deducciones, y entre otras deducciones encontramos, digamos que 9 subpartidas o 9 subconceptos que hacen parte de las deducciones, que son
Otras deducciones, pensión voluntaria, retención en la fuente, IKFC, cooperativa, embargo fiscal, plan complementario de salud, de educación, reintegro y deuda. Una de las preguntas más frecuentes con respecto a cómo se reporta nómina electrónica tiene que ver con el máximo número de días que yo puedo incluir en cada uno de los XML. Para responder esta pregunta debemos remitirnos al artículo 3 de la resolución 13, en donde se nos indica que deberá generarse para efectos tributarios la nómina electrónica de forma mensual, es decir, acumular o hacer un reporte acumulado de devengos y deducciones y transmitir de manera mensual esta información. Es decir, 30 días. ¿Por qué hablamos de 30 días? Porque cuando nos remitimos al anexo técnico, el anexo técnico claramente nos define que un año equivale a 360 días y un mes equivale a 30 días. Perdón. Si esto no fuera suficiente, cuando nos referimos a meses de 28, 29 y 31 días, como mes de febrero, o un mes de febrero en año bisiesto que tiene 29 días, o diciembre o octubre que tiene 31 días, el concepto 53034 del Ministerio de Trabajo nos indica que para todos los efectos el mes laboral tiene 30 días, es decir, debemos reportar como máximo 30 días en el XML. De hecho, si nosotros multiplicamos los 30 días por los 12 días, cuando hablamos de año laboral y para calcular los días laborados de un trabajador en nuestra empresa, tomamos como mes laboral 30 días y como año laboral 360 días. Analicemos un ejemplo de nómina electrónica donde incluyamos, digamos que algunos de los nodos que vamos a utilizar más frecuentemente para hacer el reporte de esta información. A nivel de XML, en información general, tenemos un nodo de periodo donde incluimos en regla 04 y 05 la fecha de liquidación inicio, fecha de liquidación fin. Aquí estoy tomando como ejemplo el mes de marzo. En datos del trabajador, en regla 62, incluimos el sueldo. En este caso estoy incluyendo un salario mínimo legal vigente. Para calcular los devengos, tenemos básicamente, entonces, días trabajados del trabajador, 22, con un sueldo trabajado de 666.252 pesos. ¿Por qué 22 días? Porque yo le di a ese trabajador 8 días de vacaciones comunes, es decir, vacaciones disfrutadas. Estos 8 días tienen, digamos que un pago de 242.274 pesos, que es el mismo salario de esos 8 días, como si estuviera trabajando, solamente que lo reporto en un nodo aparte. Este trabajador, por tener un salario mínimo, tiene acceso o tiene derecho a un auxilio de transporte que lo reporto en el nodo de devengados a nivel de transporte, regla 71. El auxilio de transporte mensual es de 106.454 pesos. Ese trabajador también laboró unas horas extras diurnas, cuyo costo por hora extra es de 4.732 pesos, que básicamente un 25% de recargo, de incremento con respecto a una hora extra normal. Como el trabajador laboró 10 horas, entonces el pago finalmente que reporto en el nodo de devengos, horas extras diurnas, regla 0, de 47.320 pesos. Ese trabajador también tuvo acceso a comisiones que hacen parte o esquema salarial por 200.000 pesos y lo reporto en la regla 155. También este trabajador tuvo acceso a vacaciones compensadas. Tenía 15 días, yo de los 15 días le di 7 días que se las pago y 8 días se las dejé como, digamos, como disfrutadas. Estos 7 días los reporto como vacaciones compensadas en ese nodo. Bajo la regla 116, reporto los 211.989 pesos que hacen parte de esos 7 días compensados. Si nosotros analizamos, bueno, finalmente también tenemos, sumamos que este trabajador tuviéramos que pagarle dotación en este mes, a nivel de ejemplo. La dotación para este empleado es, digamos que lo tenemos que llevar a nivel de dinero, serían 200.000 pesos, que lo incluyo a nivel de ejemplo, obviamente, en la regla 156. Aquí tenemos unos conceptos que son salariales, otros conceptos que no son salariales. Los conceptos salariales están en azul, ¿listo? Que se van a tener en cuenta para el cálculo de las deducciones. ¿Okay? Entonces, cuando entramos a deducciones, básicamente analizamos deducción de salud, deducción de fondo de salud, en donde básicamente es el 4% de todos los conceptos salariales. Eso me daba, digamos que unas deducciones para el trabajador de 54.713 pesos por deducción de salud y 54.713 pesos por deducción a nivel de fondo de pensión. Resulta que este trabajador tiene una deuda con la empresa y es de 1.000 pesos todos los meses. Entonces yo me remito a la regla 185 de otras deducciones, descripción de esa regla es deuda, y le deduzco 100.000 pesos. Finalmente, en el nodo de nómina individual,
reglas 187, 188 y 189, tengo devengos total, 1.674.289, deducciones total, que es todo lo que estamos viendo en deducciones, 209.426 pesos, y los ingresos de ese trabajador durante ese periodo, básicamente, perdón, son 1.464.863 pesos. Este es un ejemplo, digamos que, para hacer más entendible cómo vamos a manejar el documento electrónico de nómina electrónica. Hagamos ahora un ejemplo de un documento ajuste de reemplazo. Sigamos con un ejemplo de un trabajador que estoy reportando el 1 de marzo al 31 de marzo con un sueldo básico de 908.526, es decir, un salario mínimo legal vigente, con unos devengados básicos que son, esos trabajó 30 días y se ganó esa plata porque trabajó los 30 días del mes. Y a nivel de el auxilio de transporte, por un error de concepto, lo remití en la regla 72. Lo incluí como un viático, manutención y alojamiento de carácter salarial. Esa significa salarial. Eso quiere decir que esos 104.000 pesos, los pongo en azul, son salariales, y todo el cálculo de salud, fondos de pensión, pues me va a quedar, digamos que incorrecto, porque estoy incluyendo dentro de esos ingresos al cual le aplico el 4%, los viáticos que en realidad no hacen o no hacen parte de los conceptos de salario. Entonces, nosotros enviamos este documento electrónico a la DIAN y después el trabajador, nos damos cuenta que utilizamos un concepto erróneo, que fue la regla 72 en el nodo de devengados de transporte, y genero un nuevo XML en donde utilizo ya un concepto correcto, que es, en vez de la regla 072, es la regla 71, cuya descripción es auxilio de transporte. Estos 106.000 pesos, 106.454, ahora ya se catalogan como no constitutivo de salario, es decir, no son una retribución directa por el trabajo que realiza el trabajador. Y en ese sentido, digamos que ahora sí los cálculos de deducciones de salud y de pensión me quedan correctos porque ya no tengo en cuenta esos 106.000 pesos. Y finalmente, lo que son devengados total, deducciones y comprobante total, ahora sí se genera de una manera correcta. Este es un ejemplo de un XML de nota de ajuste que se envía después a la DIAN corrigiendo un concepto que tiene implicaciones de errores aritméticos dentro del mismo XML. Ahora, analicemos un ejemplo de novedad. Tenemos un empleado que entre el 1 de marzo y el 15 de marzo tuvo un salario de 908.000 pesos y después yo como empleador le subí el salario a 1.200.000 pesos del 16 de marzo al 31 de marzo. Esto reportarlo en un solo XML es imposible. Nos toca generar primero un XML del contrato actual, del contrato inicial, en donde le decimos a la DIAN, del 1 de marzo al 15 de marzo, este trabajador tuvo ingresos de 908.526 pesos, trabajó 15 días, por lo tanto el sueldo trabajado fue 454.263 pesos, el auxilio de transporte en regla 71 es 53.227 pesos, y sobre eso yo calculo las deducciones de salud y pensión, y finalmente el comprobante total de este empleado durante el primer periodo fue de 471.148 pesos. De manera coexistente, le mando otro XML a la DIAN diciéndole a la DIAN, vea, señores DIAN, este trabajador del 16 al 31 de marzo, en fecha de liquidación inicio y fecha de liquidación final, obtuvo un sueldo de 1.200.000 pesos. Con ese sueldo trabajó 15 días, es decir, pagos son 600.000 pesos, auxilio de transporte 53.227 por los 15 días, y las deducciones de salud calculadas sobre esos conceptos me dan lo que estoy viendo en la diapositiva. Finalmente, por ese segundo contrato que estoy reportando a la DIAN dentro de un mismo periodo, le reporto que ese empleado en los segundos 15 días del mes obtuvo unos ingresos de 605.227 pesos. Con base en lo anterior, ¿cuál es el alcance de la solución de nómina electrónica a nivel de la alianza Depta-Irona de factura checada? Nosotros estamos estableciendo esquemas de integración directos con Depta-Irona para que nos incluyan o nos envíen toda la información que se requiera para transmitir la nómina electrónica, incluso de manera agrupada. Si se requiere, digamos que algún esquema para complementar esquemas de, digamos que estructura, el tema de nómina electrónica es bastante demandante a nivel de exigencia de estructura, tiene muchísimas reglas. Nosotros vamos a tener la posibilidad de complementar, digamos que la estructura con la información que nos envíe Depta-Irona para poder cumplir a cabalidad con lo que pide la DIAN con respecto al reporte de este documento electrónico. Una vez comienzan a recibir los XMLs con los
application response de la DIAN, si son aceptados o rechazados. Cuando sean aceptados, van a ser enviados directamente a los correos electrónicos del empleado, en donde se les va a remitir su documento de nómina electrónica y la representación gráfica. Este es, digamos que a grandes rasgos, el esquema de la solución de nómina electrónica. ¿Cuándo estará lista entonces la integración de Factor HK? Aquí tenemos que hacer una división de los alcances con respecto a lo que se ha generado a nivel de reglamentación y en lo que es el alcance técnico. El anexo técnico 1.0, con las definiciones analizadas, ya está listo a nivel de pruebas para a nivel de primera versión por parte de Factor HK. Un punto a tener en cuenta aquí es que sucede, y puede suceder también en nómina electrónica, que lo que está en anexo técnico, cuando ya lleguemos a hacer pruebas directamente con la plataforma de la DIAN, para poner, digamos que en práctica todas las reglamentaciones, es posible que haya algunas diferencias y que haya que hacer ajustes. Como la DIAN todavía no ha liberado este ambiente de pruebas directamente con su plataforma, nuestros aliados como Depta y Irona ya estamos avanzando en este ambiente de pruebas para avanzar y estar preparados para cuando la DIAN prepare y saque digamos que al mercado esta estructura de pruebas. ¿Cuál es la fecha máxima que tiene la DIAN que se estableció la propiedad para comenzar, digamos, con los procesos de habilitación? Lo vimos en el artículo 6 de la resolución 13, 31 de mayo del 2021. Es decir, como fecha máxima, la DIAN en ese momento tiene que habilitar la plataforma por resolución 13 para que todos podamos habilitarnos en nómina electrónica. Se espera que antes de esa fecha la DIAN libere el ambiente de pruebas directamente relacionándose directamente con la plataforma de la DIAN, para que, digamos, que todo el mercado esté listo para cumplir con esa fecha. Hoy en día, la primera versión, con base en todo lo que estamos analizando a nivel de anexo técnico, a nivel de Factor HK, ya está lista y estamos avanzando, digamos, que en esos esquemas de acercamiento con Depta y Irona para ir avanzando digamos, que en el modelamiento de la solución. ¿Cuál es el costo de nómina electrónica? A nivel de nómina electrónica, de Factor HK, el 31 de marzo, digamos que durante el mes de marzo, liberó lo que ahora se denominan los planes integrales. Estos planes integrales le dan la posibilidad a nuestros clientes conjuntos de que puedan definir cuántas transacciones quieren dentro de un mismo plan para factura electrónica o para nómina electrónica. Cuando hablamos de factura electrónica, estamos denominando que dentro del grupo de facturación electrónica están definiendo cuántas transacciones necesitan para facturas, notas débito, notas crédito, documentos soporte, que van a estar disponibles a partir del 1 de julio, con base en la reglamentación de la resolución 12, y eventos de emisión de factura electrónica que van a estar disponibles a partir del 9 de mayo del 2021. También van a poder definir cuántas transacciones de esos mismos planes van a requerir para nómina electrónica, es decir, notas de ajuste, documentos de nómina electrónica o documentos XML de novedades. Eso está incluido, digamos que en estos planes para que ustedes puedan definirlos. Aparte, estos planes incluyen el certificado digital propio, certificado digital personalizado, es decir, no es ni es el de Factor HK, es el que tiene cada uno de ustedes para que cada uno de ustedes cumpla con su deber formal de remitir su información con su propia firma electrónica. Transacciones adicionales sin costo para el proceso de habilitación ante la DIAN para poder cumplir con el esquema de nómina electrónica. Pregunta frecuente: ¿cuántas transacciones voy a necesitar? Ejemplo, tengo 40 empleados contratados directamente por la empresa con un contrato individual de trabajo. Con base en esto, a mí me aplica el calendario número 1, grupo número 3, de 11 a 100 empleados, cuya fecha de inicio de habilitación el 31 de mayo, el 1 de septiembre comienza a construir el reporte de acumulado de devengos y deducciones y debo hacer mi primera transmisión el 1 de octubre, entre el 1 de octubre y el 10 de octubre. Si yo contrato desde ya ese plan integral, tenemos que tener en cuenta que yo solamente voy a poder utilizar las transacciones de nómina electrónica a partir de octubre del 2021. ¿Por qué? Porque esa es la fecha que a ti te aplica. Entonces, a partir de la fecha máxima, que es el septiembre del 2021, comenzamos a construir digamos que el acumulado de devengos y deducciones o el reporte acumulado y generamos 44 transacciones por mes. ¿Por qué 44? Digamos que ya cada uno puede aplicar la fórmula que más, digamos que más le convenga. Un estimado de nosotros es que típicamente un 10% de transacciones adicionales se pueden utilizar o se pueden llegar a requerir para esquemas de notas de ajuste o novedades. Entonces, si yo tengo 40 empleados, yo calculo más o menos 44 transacciones desde octubre del 2021 hasta marzo del 2022 porque el certificado digital comienza a correr desde abril del 2021. Para este ejercicio, este sujeto requiere aproximadamente 264 transacciones de nómina electrónica y con base en esto, pues digamos que le aplica el plan integral 2A de hasta 300 transacciones integrales por un año.
Como tenemos la opción de división de transacciones, yo puedo dividir 264 transacciones de nómina electrónica y las otras 36 se las agrego a mis esquemas de factura electrónica por si necesito facturar electrónicamente. O puedo utilizar las 300 para nómina electrónica. Pero eso es un ejemplo de cómo podemos comprar electrónica con base en los planes integrales. También existe la opción de paquetes integrales complementarios para clientes que ya tengan su certificado digital. Actualmente, en la Alianza Adepta Irona de Factura HK, tenemos clientes que dicen, no, yo ya tengo mi certificado digital de factura electrónica. Yo necesito comprar otro certificado nuevo para nómina electrónica. La respuesta es no, este mismo te sirve. Sigue siendo tu firma electrónica. Entonces, como ya tienes un certificado digital personalizado propio, ya expedido, a lo que le quede de tiempo de ese certificado digital, tú le vas a poder incluir transacciones complementarias a través de un plan, de un paquete integral complementario. Esos paquetes comienzan desde 25 transacciones. Esas 25 transacciones también las vas a poder dividir entre nómina electrónica y factura electrónica. Es posible que a ti se te acaben las de facturación electrónica y necesitas dividir un pedazo de ese paquete integral complementario entre nómina electrónica y factura electrónica y seguirle sacando a tu certificado digital actual. Una noticia importante es que las próximas soluciones que se vienen por parte de la DIAN, como es documento con alcance, factura electrónica como documento título valor y recepción de la factura electrónica para cerrar el ciclo del documento título valor, va a requerir también de certificado digital. En esos casos, este mismo certificado digital que ya tenemos para factura electrónica, para nómina electrónica, también me va a servir para recepción de factura electrónica y para registrar eventos ante el Radian para negociar mis facturas electrónicas. Todo con el mismo certificado digital. ¿Por qué es importante o por qué interesante la solución de Factura HK a nivel de nómina electrónica? Si nosotros tenemos en cuenta el artículo 31 de la resolución 13, los sujetos obligados a generar y transmitir nómina electrónica deberán tratar los datos personales de manera leal, lícita, confidencial y segura. Es decir, deben tratar de una manera confidencial los datos de sus empleados. Esta es la responsabilidad que pone la resolución 13 en cabeza de los empleadores. En ese sentido, yo como empleador buscaría o busco una plataforma que me dé tranquilidad en donde esos datos de mis empleados van a ser tratados con total confidencialidad, con total lealtad, de una manera lícita. De esa manera, digamos, uno de los grandes diferenciales de Factura HK es que la plataforma de control fiscal que utilizamos para este tipo de servicios y en alianza con como Adepta Irona, cumplen con la norma ISO 27001, con esquemas súper rigurosos y robustos a nivel de seguridad de la información. Y algo muy importante, la norma que cumple de Factura HK o la certificación del cumplimiento de norma ISO 27000 de Factura HK está circunscrito a la prestación de servicios de facturación electrónica. Ese es el core de nuestro ISO 27001. No, los alcances de las auditorías que tienen nuestros sistemas constantemente están evaluando el nivel de seguridad que tenemos cuando recibimos o enviamos información a sistemas de terceros, para que todo el ecosistema por el cual viaja la información, que se trata de manera leal bajo la ley 1581 del 2012, más conocida como la ley de Avias Data, cumpla con el artículo 31 de resolución 13 y le demos tranquilidad a las personas que están confiando en la alianza de Adepta Irona de Factura HK para transmitir su nómina electrónica. El segundo punto a tener en cuenta es que, con base en lo que analizamos a nivel de política de firmas de la DIAN, aunque existe la posibilidad de generar transacciones electrónicas con certificados digitales de un tercero, que muchas veces es prestado y comunal y conocido por muchísimos más clientes, uno de los grandes diferenciales de Factura HK es que Factura HK es el proveedor tecnológico número 1 a nivel Colombia en clientes de facturación electrónica con su propio certificado digital propio. Hoy en día, más de 25,000 clientes en el país confían sus esquemas de transmisión, de cumplimiento de su obligación formal de transmitir documentos electrónicos a través de una plataforma como la de Factura HK, utilizando su propio certificado digital. Bueno, Carlos, muchas gracias. Básicamente, pues creo que ya todo ha quedado explicado. Sé que van a surgir inquietudes. Antes de darles la palabra a las inquietudes que ustedes van a resolver, quiero contarles un poco cómo todo lo que ha hablado Carlos en este momento lo tenemos nosotros contemplado en nuestro sistema. Voy a tardar básicamente 10 minutos, no voy a profundizar mucho ya que algunos conocen nuestra herramienta y después de eso damos paso a las inquietudes que sé que van a tener todos. Bien, entonces voy a contarles un poquito acerca de
de nuestra solución. Voy a compartir mi pantalla. Si quieres, Carlos, por favor. Ok, voy a compartirles aquí un poco. Listo. Antes de nada, quiero hacer la primera aclaración sobre este tema de nómina electrónica. Nosotros tenemos un módulo llamado nómina electrónica, el módulo de nómina. Para todos los que están aquí presentes que ya tienen nuestra aplicación de DEP inmobiliaria, que es el que hace todo el tema de administración inmobiliaria, algunos de ustedes ya poseen el módulo de nómina electrónica y algunos están en implementación, otros ya están en producción. Para ustedes que ya tienen el módulo de nómina, quiero aclarar que ustedes lo único que requieren es simplemente comprar los paquetes de Factory con respecto a la nómina electrónica, que era lo que estaba comentando ahorita al final Carlos. Y adquirir con nosotros la interfaz de implementación, ya que ese módulo que ustedes tienen hasta el momento va a requerir unos cambios que nosotros ya tenemos listos. Basado en todo lo que ustedes han visto en la conversación el día de hoy, ustedes se han dado cuenta, para los que ya tienen el módulo de nómina, que hay cambios que tenemos que hacer en el sistema, que como digo, ya están hechos, hay simplemente que instalarlos y capacitarlos y habilitar la interfaz con Factory. Entonces, para los clientes que ya tienen el módulo de nómina, simplemente habría que comprar el paquete con Factory y la implementación de la nómina electrónica. Para aquellos clientes que no tienen la nómina electrónica, a mí me han preguntado mucho si con el software contable que tenemos es suficiente. Bueno, desafortunadamente no es posible con la nómina poder generar, con la contabilidad poder generar la nómina electrónica, ya que como ustedes vieron hay información que en la contabilidad no están los valores, pero hay información que no poseemos. Por ende, para aquellos que no tienen el módulo de nómina electrónica, si ustedes quieren hacer el módulo de nómina, si ustedes quieren hacer nómina electrónica con nosotros, deberán adquirir el módulo de nómina para que puedan generar nómina electrónica a través de Factory y de Tayrona Software. Bien, entonces esa primera aclaración hay que realizarla para aquellos clientes que no poseen el módulo de nómina de Tayrona Software. La segunda aclaración, nosotros, a raíz de que hay muchas empresas pequeñas que de pronto dicen, no tengo una nómina muy elaborada, no tengo una nómina muy grande, posiblemente tengo 1 o 2 empleados, pues no quiero incluir en costos altos a raíz de este tema de nómina electrónica. ¿Cómo puedo hacer si ya necesito tener el módulo de nómina? Pues bien, hemos sacado básicamente 2 versiones del módulo de nómina. Una pequeña que se llama micro, en la cual básicamente contiene lo que Carlos hablaba, es decir, la liquidación de la nómina. Aquí hay un punto que es importante. Si ustedes vieron dentro de lo que hablaba Carlos, en ningún momento se toca el tema de pagos de seguridad social. Es decir, dentro de la nómina electrónica yo no reporto los pagos que yo realizo a la pila, a la seguridad social, simplemente reporto los pagos que realizo a los empleados. Bien, entonces, desde ese punto de vista, si una empresa es pequeña y dice no quiero incurrir en costos altos, básicamente quiero cumplir con la obligación, puede adquirir la versión micro, que es una versión pequeña que permite liquidar automáticamente todo lo que Carlos hablaba, lo que son novedades, descuentos a los empleados, los devengos, generación de los desprendibles y tener obviamente su contabilidad de esa información generando la nómina electrónica. Ya para los clientes que dicen yo sí quiero una nómina completa donde tengamos no solamente la liquidación de los empleados, sino los pagos de seguridad social, no solamente la generación de la contabilización, sino manejo de ausentismos, las provisiones, la generación del archivo plano de la seguridad social, los certificados tanto de RTFuente como laborales, en fin, toda una nómina completa, pues tenemos lo que es la versión básica. Bien, esto es nuevo. Básicamente lo generamos a raíz de esta situación de la nómina electrónica, para que las empresas no tengan que incurrir en costos muy altos. Bien, la estamos ofreciendo en 2 modalidades, en venta y en arrendamiento en la nube. ¿Ok?
que arrendamiento en la nube está, los precios están dados por cantidad de empleados activos, y cuando es venta de licencia está determinada por, pues no está determinada, más bien tiene un número ilimitado de empleados. Ustedes pueden tener cualquier cantidad de empleados. Cuando hago referencia a activos, ahí quiero ser claro, no quiere decir que si usted hoy en día tiene 10 empleados y al siguiente mes salieron 2 empleados y entraron 2 nuevos, entonces ya son 12, no, siguen siendo 10 porque son los empleados activos dentro de su nómina. Bien, entonces los precios para arrendamiento del software en la nube están determinados por empleados activos. El día de hoy no vamos a poder ver la aplicación. ¿Por qué? Por la escasez de tiempo. Como empresas inmobiliarias todas sabemos que al final de mes estamos en cierre de mes y generando facturación del siguiente. Sé que muchos de ustedes están sacrificando un poco de tiempo el día de hoy, por eso hoy no vamos a ver la aplicación. La idea es que después de Semana Santa vamos a hacer una segunda charla virtual también, donde les vamos a mostrar a todos los usuarios la aplicación en vivo para que la puedan ver, y sobre ella poder ustedes conocer qué hace una versión, qué hace la otra, verlos funcionando en vivo, y posiblemente ahí también puedan surgir algunas dudas sobre la aplicación. De igual manera, los precios para aquellos que estén interesados, por favor nos escriben al correo comercial@taironasoftware.com o a mi WhatsApp. Ahorita vamos a colocar en el chat los teléfonos donde pueden escribirnos para solicitar los precios, y de acuerdo a eso nosotros poder enviar la cotización de estos valores. Bien, ahí estaremos incluyendo también los precios de Factory, que era los que estaba comentando Carlos. Bien, ahora, ¿qué contiene? Como para redondear un poco el tema, todo esto que estamos hablando de las funcionalidades de nómina, contienen todo lo que Carlos ha acabado de hablar, todo lo que se tiene que reportar, todas las especificaciones técnicas lo contiene ya nuestra nómina. Y aquí hay un punto muy importante, porque muchas personas ya me han dicho, John, ustedes están atrasados, otras empresas ya están vendiendo la nómina electrónica. Como Carlos lo decía, DIAN en este momento no tiene habilitada una interfaz todavía. Es decir, cualquier empresa que ustedes les diga, ya tengo la nómina electrónica, pues básicamente lo que tienen es un ambiente de pruebas con el cual pueden trabajar, que es lo mismo que nosotros ya estamos teniendo, ¿sí? Un ambiente de pruebas sin conexión con DIAN todavía, porque la DIAN no tiene desplegada una interfaz técnica para que se puedan hacer conexiones con DIAN. Básicamente son, yo lo llamo pruebas locales, ¿sí? Porque no nos estamos conectando con DIAN. En este momento eso ya está implementado. Obviamente ustedes saben que en el camino se pueden ir presentando cambios, como ha pasado con la facturación electrónica al principio, se pueden presentar cambios. Entonces es importante tener presente que ya está esa interfaz, ya está la aplicación lista, simplemente es que las empresas comiencen a tomar la decisión de comenzar a entrar en esos periodos de instalación, capacitación, pruebas, como lo deseen. Bien, las fechas ya también las estableció Carlos, entonces digamos que ustedes tienen tiempo para tomar esa decisión. Otro tema importante que cabe resaltar es que nuestra aplicación de nómina tiene todos los desarrollos para que la nómina electrónica sea automática. Por ejemplo, Carlos ahorita hablaba de unas condiciones, de que se tenía que reportar con unos códigos especiales cada uno de los devengos y descuentos. Eso ya está dentro de nuestro sistema automático. Entonces, básicamente, la contabilización y el reporte de la nómina electrónica va a ser muy sencillo para ustedes, porque el programa ya contempla esos procesos de manera automática. Simplemente habrá que ingresar las novedades y ya el sistema de ahí para allá se encargará de todo lo demás. Es decir, estamos diseñando, y se ha diseñado la aplicación para que sea de muy fácil manejo y que la implementación también sea en corto tiempo. Bien, eso es muy importante aclararlo. Bien. Entonces, habiendo dicho eso, como digo, después de Semana Santa vamos a programar otra reunión como esta, donde ya les queremos mostrar a ustedes la aplicación en vivo, hacerles una presentación general para que puedan ver todo esto que estamos hablando, y ahí, vuelvo y digo, resolver muchas inquietudes que posiblemente tengan ustedes. Bien, ok, básicamente era eso. Ahora sí queremos darle la palabra a todos ustedes para que comiencen a hacer sus preguntas, aprovechando que Carlos está con nosotros, que seguramente sé que vamos a necesitar mucho de su colaboración. Bien, tenemos una pregunta, Carlos, creo que ya lo habías dicho, pero de todas maneras aquí está expuesta. Dice Luz Esmeralda Riaño, ¿esta resolución aplica a partir de cuántos empleados?
Eh, Gracias, Jonathan. A partir de un empleado y cuyos costos o gastos quieras deducir de tus erogaciones empresariales de manera legal a nivel contable. Ok, gracias. Bien, me preguntan también por acá, pregunta para Adepta Irona, ¿debemos manejar el módulo de nóminas? Si no lo tenemos, ¿qué costo tiene? Bueno, creo que ya lo acabé de responder. Y sí, tienen que adquirir el módulo de nómina. Bien. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Vemos más Una cosa, John, que quiero ¿Sí? complementar, me parece muy importante lo que estás comentando con respecto al valor agregado de Tayrona. De hecho, como muy bien lo expresas, lo que es nómina electrónica básicamente es un reporte de vengos y deducciones que le aplican al empleado. Pero la nómina electrónica es digamos que la nómina es mucho más que eso. La nómina tiene unas implicaciones contables que escapan al XML que se reporta a la DIAN y que esperamos, si seguimos la evolución como país que hemos visto en otros países de Latinoamérica, finalmente esto va a desembocar en nómina electrónica. Como todavía no estamos en nómina electrónica, el gran valor que genera Deptairona de llevar no solamente, digamos que uno de sus espacios a poder remitir lo que son los datos de la nómina electrónica, sino que también llevar a la pila y llevar, digamos que un control contable de los otros costos que no se reflejan en la nómina electrónica, pero que sí afectan o que son parte del costo del empleador, es un valor muy, pero muy importante y precisamente ahí está lo interesante de la alianza. Nosotros apoyamos para el cumplimiento, digamos que de control fiscal de lo que es nómina electrónica, pero el gran valor agregado a nivel contable lo tienen con Deptairona y eso es muy importante, John. Me parece importantísimo resaltar eso y hace parte de un valor agregado que es muy importante de parte de Deptairona. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Carlos. Tenemos aquí otra pregunta. Si un empleado tiene dos contratos, uno por término indefinido y el otro por servicio, ¿hay que reportar ambos contratos? Buenísima esa pregunta. Es posible, John, que va a compartir pantalla. Creo que no necesitas dejar de compartir la tuya. Les voy a mostrar algo. Una de las preguntas más frecuentes. Una cosa es hablar de un contrato individual de trabajo y otro un contrato de prestación de servicios. Si yo tengo un empleado que tiene un contrato individual de salario y que realiza el mismo, pero también tiene una actividad económica, el empleado y es, no sé, el electricista. Y yo con que me lee la y ya no lo puede apuntar nómina electrónica. En ese sentido, ese trabajador digamos que, o me está prestando el servicio como un contratista, bajo el esquema de contrato de prestación de servicios, Código Civil, Código Civil de Trabajo. Como esa persona actúa como un contratista, me debe pedir factura y que soporto. Lo que pasa es que esa persona, como es natural y todavía no pasa a 3.500 VT en el año, pues no está obligada a generar factura. Entonces yo como empleo, como descolgado la ruta, no generar factura por un contrato de prestación de servicios, tú tienes la posibilidad de generarte un documento soporte. Hoy en día te lo generas en papel, a partir del 1 de junio va a ser un XML más y tú mismo lo generas. Pero diferenciando claramente que ese sujeto como empleado, las erogaciones son nómina electrónica. Ese mismo sujeto como prestador de servicios te debe generar una factura electrónica y en su defecto tú mismo te autogeneras una factura electrónica para reportar a la DIAN y de esa manera sustentas o soportas ambos costos. Sigue, John, por favor. Ok, gracias, Carlos. Bueno, me hacen otra pregunta acá. Buenos días. ¿Con el plan actual de facturación electrónica, puedo utilizarlo para envíos de nómina electrónica? Este es un cliente que ya posee, que ya está facturado electrónicamente con usted, con Factory, ¿no? Sí. Lo que tú contrataste fueron planes corporativos de facturación, mercado digital. En ese sentido, para poder contratar ya nómina electrónica, utilizas un paquete integral complementario, este de aquí. Entonces, tú dices, bueno, ¿y cuándo lo compro? Pues cuando llegue tu obligatoriedad. Consejo, trata de no hacerlo sobre el tiempo, un poco antes, comprar estos paquetes integrales complementarios
para que con tiempo puedas avanzar con la habilitación. De hecho, estos paquetes integrales o los planes integrales te incluyen sin costo las transacciones que requieras para la habilitación, pero el plan corporativo solamente te cubre facturación electrónica. De hecho, para exponerlo un poco mejor, si no contrataras con nómina electrónica con de factura checa, ese mismo plan corporativo sí te incluye los documentos soporte, porque sí hacen parte de la esencia de facturación electrónica. Lo único es que se van a, digamos que a restar, pues digamos que más rápidamente, porque vas a utilizar, digamos que los documentos soporte cuando tengas un sujeto que no está obligado a facturar y que tú necesites soportar eso con factura electrónica. En tus planes actuales corporativos está incluido ese documento soporte. Lo que no está incluido en la nómina electrónica que lo debes hacer o a través de un plan nuevo, cuando se te vence ese certificado digital, si se te vence pues antes de que comience tu obligatoriedad como nómina electrónica, o si todavía tienes certificado digital a través de la recompra de un paquete integral complementario que sería este que estamos viendo. Continúa, John, por favor. Ok, ahí yo quiero hacer una aclaración basado en eso que acaba de decir Carlos. Es importante que ustedes tengan claro que van a comprar los paquetes cuando esté cercana a la fecha a la cual ustedes deben comenzar a reportar. ¿Por qué hago esta aclaración? Desafortunadamente con facturación electrónica tuvimos muchos inconvenientes, obviamente al principio por desconocimiento, pero también porque hubo empresas que compraron muy anticipadamente los paquetes y salieron a producción mucho después. Entonces, aquí es importante que si ustedes adquieren el paquete o dicen vamos a salir con facturación electrónica en tal fecha, de acuerdo a las fechas que ya Carlos mencionó, pues se haga la tarea y no se corran esas fechas que ustedes ya han establecido, sino que nos programamos y comenzamos con esos procesos de facturación de nómina electrónica en las fechas que ustedes hayan adquirido los paquetes. Y lo otro importante es, recuerden que los planes de Factory son anuales, es decir, de acuerdo a las fechas en que ustedes adquirieron el producto, con Factory esos planes tienen unas fechas de vencimiento. Cada empresa tiene unas fechas de vencimiento diferentes. Para algunos será enero del 2022, para otros será diciembre del 2021. Quiere decir que cuando eso se venza, ustedes deberán hacer lo que Factory llama la recompra. La idea es que en esa recompra, cuando se venza facturación electrónica, compren de una vez nómina y la facturación, ¿cierto? Pero como algunos tienen que entrar en agosto, pues, y de pronto el vencimiento de facturación llega en diciembre, pues ¿qué hago entre agosto y diciembre para reportar nómina electrónica? Pues compro únicamente los documentos necesarios de agosto a noviembre o a diciembre, no más. Y en diciembre, cuando se le vence la nómina electrónica, ya compran los paquetes integrales donde vienen las dos cosas, tanto facturación como la nómina. Quiere decir que el costo de inversión que van a realizar este año no es alto, va a ser bajo, porque simplemente van a comprar los meses que se les cumplan hasta que llegue el vencimiento de la facturación electrónica. Bien. Aquí me realizan otra pregunta. ¿Existe algún video de cómo funciona el módulo de nómina electrónica? Bueno, aquí yo quiero hacer un paréntesis con esa pregunta. Y esto es una noticia de Tairona Software. Nosotros estamos habilitando un sistema que se llama SAC Web. SAP Web es una aplicación web en la cual van a encontrar ustedes la base de conocimientos de Tairona. Muchas empresas, y sé que todos los que están aquí me van a decir lo mismo, los manuales del software son o escasos o están desactualizados. Y yo siempre les he dicho, es difícil mantener actualizados porque hay que mantener actualizando documentos y estar exportando PDFs y la aplicación está cambiando continuamente. Así que la solución que a partir de la siguiente semana va a resultar para todos ustedes es que van a tener a disposición una base de conocimientos donde van a encontrar videos, tutoriales, manuales, toda la información en línea en la cual ustedes van a poder ingresar con un usuario y password y encontrarán toda la información disponible en internet. ¿Por qué menciono esto? Porque ahí van a estar precisamente videos sobre la nómina, sobre el módulo de nómina y también hablaremos sobre nómina electrónica. La idea es que cada semana estemos haciendo videoconferencias y cargando videos sobre la base de conocimientos para que esto pueda ser muy efectivo. ¿Para qué fecha vamos a comenzar a tener la base de conocimientos y el SAP Web listo? Después de la primera semana de Semana Santa, es decir, estamos hablando, Semana Santa termina como el 9 o el 10, el lunes 11 estaría disponible para todos ustedes la base de conocimientos donde digo estarían disponibles videos, tutoriales, manuales y toda la información del programa en línea para todos nuestros clientes. Bien.
Bien, me hacen otra pregunta. Por favor, ¿me pueden aclarar un poco más sobre las transacciones de cada paquete? Se me cayó la red y no comprendí. ¿Es por empleado la cantidad? Gracias. Carlos, ¿tú nos puedes ayudar con esa inquietud? Que sí, John. Las transacciones es al menos un documento de nómina electrónica por empleado al mes. Entonces, bueno, digamos que la pregunta es por los costos. Cuando es, digamos que una empresa completamente nueva que quiera contratar el servicio de nómina electrónica, lo puede hacer. Es decir, nosotros tenemos planes que incluyen el certificado digital y las transacciones, son planes integrales. El plan más pequeño es de 38 transacciones para empresas muy, pero muy pequeñas, e incluso las 38 transacciones las puede dividir si quiere 18, o bueno, si quiere 12 pues para nómina electrónica para una empresa, una sola persona, y el resto de las transacciones para facturación electrónica. Entonces, lo divide como quiere. Una vez dividida, aquí es un punto también importante tener en cuenta, las transacciones son intransferibles, así queda el sistema configurado. Y si te llega a acabar las transacciones de nómina y todavía te quedan de facturación electrónica, ya no las puedes transferir. Tienes que comprar, digamos que paquetes complementarios, porque así queda seteado o configurado el sistema. Pero digamos que al principio tú tienes estos planes que puedes dividir entre facturas electrónicas y notas y documento soporte de nómina electrónica como quieras. Estos son los costos. Aquí estamos hablando de los primeros 4 planes, que son normalmente los que las personas más requieren, pero tenemos 52 planes para empresas sumamente grandes. Si ya tú tienes un certificado digital, ya tienes facturación electrónica, ese mismo certificado digital te sirve para nómina electrónica. Lo único que tienes que comprar es un paquete integral complementario en donde compras, digamos que el paquete más chiquito, que es el I-25, te incluye 25 transacciones, y si eso te alcanza, pues las 25 se las direccionas directamente a nómina electrónica. Ahora, muchas personas también van a poder comprar transacciones cuando se les acabe de factura electrónica. Entonces, pueden comprar un paquete más grande, aplican de una vez lo que necesitan para factura electrónica y digamos que el remanente lo tienen para nómina electrónica, y de esa manera, digamos que están contratando nómina electrónica continuando con un solo plan integral. Lo importante aquí tener en cuenta es que tanto los planes integrales incluyen certificado digital. Cuando no lo tengas habilitado ni para facturación ni para nómina electrónica, lo puedes adquirir directamente con el plan. Y si ya tienes certificado digital, pues compras un paquete complementario. Digamos que por definición de la DIAN, tú debes enviar o se debe reportar un XML por empleado al menos al mes. Eso es, digamos, por reglamentación a la DIAN. A nivel de integración que tenemos con DebtIrona nos pasa, digamos, que un acumulado de todas las transacciones, pero a nivel de costos, ese conjunto de empleados que van en un reporte de factura checa los divide, porque para cumplir con el nexo técnico tiene que ir enviándolo a la DIAN uno por uno. Sigue, John, por favor. Ok, gracias, Carlos. Bueno, ahí es importante aclarar que nuestro sistema permite nóminas tanto quincenales como mensuales. Y para aquellos que tienen nóminas quincenales, aún así, el sistema va a enviar un documento al mes. Es decir, en la segunda quincena se enviará el documento electrónico. Eso es importante aclararlo. Quiere decir que el empleado va a recibir de parte de Factory un correo electrónico con el pago mensual, aunque su nómina sea quincenal. Ya veremos en el camino, me imagino, Carlos, que igual mejoras se podrán ir haciendo en el camino, pero por lo menos en el momento está de esa manera. ¿Sí? ¿Correcto? Otro tema que es... Así es, John. Ok, gracias, Carlos. Otro tema que es importante, dada la experiencia que hemos tenido con facturación electrónica y que es una recomendación que les hacemos a todos nuestros clientes. Si ustedes deciden tomar con nosotros la nómina y la nómina electrónica, sí queremos pedirles que tomen la decisión con anticipación a las fechas del vencimiento, ya que estuvimos con algunos clientes sin inconvenientes porque se les venció la fecha en octubre o en agosto, y en ese mismo mes o 10 días antes nos dijeron entramos a facturación electrónica. Obviamente nosotros nos agendamos con nuestros consultores, los procesos de implementación eran nuevos en facturación electrónica, había que hacer muchos cambios y por ende algunas empresas pues tuvieron que salir salir con facturación electrónica muy tarde. Entonces, sí queremos evitarnos que con nómina electrónica nos pase lo mismo, y más dado que algunos de ustedes no tienen el módulo de nómina. Entonces, sugerimos que si van a tomar la decisión, lo pueden hacer anticipadamente. De esa manera, no vamos a tener inconveniente de llegada a las fechas, comencemos a atrasarnos con las salidas a producción. Aquí hay otro punto importante.
que también nos pasó con facturación electrónica, y es, estamos confiando en que la DIAN cumpla, llamémoslo así, lo voy a decir muy personal, cumpla con su palabra, ¿cierto? Porque la reglamentación está, como lo dice Carlos, las fechas están dadas, pero ustedes saben bien que con facturación electrónica se corrió 2 años. ¿Puede pasar eso con nómina? No lo sabemos, yo creo que nadie lo sabe en este momento. La DIAN no ha mencionado nada hasta el momento y hasta el momento las fechas están establecidas, pero cualquier cosa puede pasar. Entonces, es importante que tengamos presente que en el momento las fechas están establecidas y que no nos confiemos en que la DIAN va a correr esa información, esas fechas, y dejemos a última hora la toma de la decisión, ¿bien? Para evitarnos precisamente al final estar corriendo con el proceso de implementación de facturas, de nómina electrónica, perdón. Igualmente, también dependemos de que la DIAN disponga de su plataforma electrónica, porque hasta el momento la DIAN lo único que ha hecho ha sido enviar artículos, resoluciones y decretos, pero no hay nada en físico de parte de la DIAN. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque algunos de ustedes me decían, otras empresas me dicen que sí, que ya tienen la nómina electrónica funcionando. No es verdad. Y en eso quiero ser muy claro, nosotros hemos tratado siempre de ser muy claro con los clientes, nosotros no ofrecemos un producto que no existe. Tenemos un producto de nómina, Factory tiene ya una interfaz, pero no hay conexión todavía con la DIAN, ¿sí? La DIAN se puso la fecha para sacar su producto en producción. Carlos, ¿me recuerdas qué fecha es en que la DIAN sale con su interfaz, con el despliegue? 31 de mayo, 31 de mayo. 31 de mayo, muchas gracias. Quiere decir que cualquier otro proveedor que les diga que antes del 31 de mayo ya tiene interfaz con DIAN, está mintiendo, ¿sí? Y esa aclaración la quiero hacer porque muchos me decían eso, ya existen proveedores con interfaces con DIAN. No, todavía no, la DIAN tiene fecha hasta el 31 de mayo y nosotros estamos tratando de manejar todo dentro de las fechas que la DIAN nos ha dado. ¿Bien? Ok. Otra pregunta me dicen, ¿esta grabación la envían? John, Sí, claro, dime, Carlos, claro. Mira, John, de hecho, a nivel de proveedores tecnológicos, hay digamos que una asociación o un esquema que se llama la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia. Y se está llevando, digamos que, seguimiento a aquellos proveedores tecnológicos que están llegando con esos mensajes al mercado porque desvirtúan el mercado. Obviamente es interesante a nivel comercial y a nivel de ventas, yo ya estoy listo y que nadie más está listo, entonces cómprame a mí porque yo estoy listo. Pues suena bonito, pero en esquemas de control fiscal eso es delicado. Entonces, apoyo tu mensaje, apoyo digamos que tu posicionamiento, porque en realidad buscamos ofrecer soluciones serias y soluciones de control fiscal que son soluciones que tienen implicaciones bastante importantes. Obviamente estamos súper preparados con todo lo que ya ha generado la DIAN, pero hasta que la DIAN pues no genere, digamos que un esquema de integración directa para ya llevar a la práctica todo eso que está en anexo técnico, existir cambios y en ese momento pues lo sabremos. Por ahorita estamos, digamos que avanzando y estructurando con todo lo que ya hemos analizado a nivel de anexo técnico. Muchas gracias por tu comentario, yo. Vale, gracias, Carlos. Bueno, me preguntaban de que esta grabación la van a enviar. Sí, esta grabación la vamos a publicar en internet, en nuestro canal de YouTube. Los invito a todos para que se inscriban y se suscriban en el canal de YouTube. Vamos a publicarla allí para que todos puedan acceder a esta información. Bien. Ok. Quiero hacer otra aclaración mientras nos llega otra pregunta. Muchas personas me han dicho, ¿por qué Factory? ¿Por qué ustedes trabajan con Factory? Y ahora que viene nómina electrónica, seguimos con Factory. Yo quiero hacer la claridad de todos los proveedores tecnológicos que hemos encontrado. Factory es el que tiene, 1, mayor experiencia, 2, el que ofrece mayor garantía en su servicio. Y esto quiero aclararlo porque también algunas empresas nos han dicho, John, hay otros proveedores tal vez más económicos, sí. Pero si ustedes miran dentro de los servicios que ofrecen, no ofrece todos los servicios que Factory ofrece, ¿sí? No ofrecen un portal web, no envían correos electrónicos, el certificado lo tienen que pagar por aparte. Para todos los que ya tienen facturación electrónica con nosotros saben que hicieron un pago a Factory y eso ya incluía el certificado, y como Carlos lo decía, es un certificado propio, es de ustedes, no es un certificado de un tercero y que ese tercero con ese certificado firma varias empresas, como lo explicaba en la conferencia hace un momento Carlos, sino que cada uno de ustedes tiene su propio certificado. Por eso, para recordarles un poco, a cada uno de ustedes les llegó un correo
en el que llegaba el certificado con el nombre de su empresa, es decir, tiene certificado propio. Y eso es una de las garantías y una de las ventajas que tenemos con Factory. Con otras empresas le ofrecen un precio más barato en los planes, pero le cobran el certificado por aparte. Bien, y lo otro son las facilidades. Con otros proveedores, hacer interfaces, dar soporte, siempre es un poco complicado. Con Factory todas las interfaces han sido muy sencillas y si ustedes se dan cuenta, los que ya facturan electrónicamente, ustedes simplemente le dan clic a un botón enviar y el sistema de ahí para allá hace el envío automáticamente y envía el correo. Que algunas ocasiones se presentan inconvenientes más por parametrización, a veces por disponibilidad del internet, a veces porque las inmobiliarias, ustedes saben que los 5 primeros días de cada mes todas están enviando facturación electrónica. Imagínense todas las empresas, solamente hablando del sector inmobiliario, los primeros días o el primer día de cada mes están enviando facturas, todas al tiempo, ¿sí? Entonces, eso obviamente genera a veces atrasos en los envíos y a veces disponibilidad en el internet. Pero aparte de eso, ustedes saben que una vez configurado, ya automáticamente el sistema se encarga de la facturación, ¿bien? Entonces, por eso quiero aclarar por qué Factory seguimos trabajando con ellos de la mano y la idea es continuar. Y me tomo un poco el tiempo también para decirles algo sobre documento soporte. Como Carlos lo mencionaba, los documentos soporte también se enviarán electrónicamente. La idea es que nosotros ya tenemos lista la funcionalidad. La próxima semana haremos una videoconferencia como esta donde hablaremos de esa funcionalidad y también sobre el envío de esos documentos soporte electrónicamente. Hablaremos un poco de eso. Bien. Ok, me hacen otra pregunta. ¿Es posible que nos llegue en un correo que indique todos los costos y condiciones que trae el servicio con Factory, que incluye y que no incluye? Claro que sí. Como les digo, por favor envíenos un correo a nuestro correo comercial. Vamos a registrarlo aquí en el chat para que nos envíen un correo solicitando la información y a cada uno les haremos llegar tanto la información de nuestros productos como los de Factory. ¿Bien? Ok. No, John, básicamente digamos que todo lo que se está avanzando, se vienen cambios muy importantes a nivel de control fiscal en el país. Hay unos análisis muy profundos de la factura como título valor y ahí poco a poco vamos a irle, digamos que viendo todo el beneficio a lo que es el certificado digital propio. Eso es muy importante. Vamos a sacarle valor al hecho de tener una empresa robusta detrás como Deptairona generando y comprometida con sacar este proyecto adelante, porque al final del ejercicio, más allá de un tema no sé, de control fiscal, de transacciones, de evolución de la economía, estamos construyendo país y eso es lo más importante en este esquema. Estamos dando un paso muy, pero muy importante para hacer de Colombia un país más honesto y en eso es un compromiso que tenemos compartido entre las dos compañías, John, y agradezco el apoyo que nos estás brindando para llevar este mensaje a todos tus clientes y a la comunidad en general. Muchísimas gracias.